iré sin ti, Señor? Si solo tú, Jesús, tienes palabras de vida. Si subiera al monte más alto. Proverbios capítulo 28. Vamos a estar leyendo ese primer versículo de Proverbios capítulo 28. Y dice la palabra del Señor de esta manera: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Wow. Tomen asiento, queridos hermanos. En esta mañana vamos a hablar del problema, del peligro de la inseguridad. Muchas veces no nos paramos a meditar, no nos paramos a pensar, a considerar. Son cosas que están ahí, ocupando un lugar en nuestro corazón, en nuestra mente. Y tenemos que percatarnos porque es un peligro cuando una persona es afectada por la inseguridad. Todo esto tiene una trascendencia negativa para nuestras vidas y tenemos que ser sabios, tenemos que ser entendidos, como la propia palabra del Señor nos insta, nos motiva a que podamos darnos cuenta de las cosas que nos edifican, de las cosas que no nos edifican, de las cosas que realmente nos ayudan a mantener una estabilidad, nos ayuda a mantener una firmeza delante del Señor y en el desarrollo de nuestra vida, o las cosas que no nos ayudan. Hay personas que son atacadas continuamente por la inseguridad. Y esa inseguridad promueve cosas que realmente pues impide un desarrollo, un crecimiento y alcanzar metas que sin duda todos nosotros tenemos que mirar, porque las metas en el Hijo de Dios es una realidad. El apóstol Pablo nos da una enseñanza clara. Dice que él no lo ha alcanzado ya. Dice, ¿cómo dice? Dice, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está hacia adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Cuando una persona es afectada por inseguridades, esa persona normalmente es influctuante, no persevera en sus caminos, es una persona afectada por miedo, por temores. Es una persona insegura que le da miedo pues avanzar, le da miedo tomar decisiones, le da miedo proyectarse. Y la verdad que esto es un problema, y un problema serio, sobre todo para los hijos de Dios, que tenemos que entender que hemos sido alcanzados por una gracia especial, que en otro tiempo éramos tinieblas, y que en las tinieblas pues estábamos completamente anulados, pero que ahora somos luz. Y la invitación clara y contundente es que andemos, que nos proyectemos, que avancemos como hijos de luz, que no haya nada que nos paralice, que no haya nada que nos estorbe, que no haya nada que impida que podamos alcanzar nuestras metas, nuestros objetivos. Entonces la persona que vive con inseguridades es una persona que está expuesta a ser trastocada y afectada, tanto a nivel
mental como a nivel emocional. Y es necesario que todos nos podamos dar cuenta de este peligro para sacudirnos y en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, fortalecernos en el poder de su fuerza para tener la capacidad de poder despojarnos de esto que es completamente ajeno a la voluntad de Dios, es ajeno al propósito de Dios para nuestras vidas. Y entonces cuando lo podemos identificar, cuando lo podemos ver con claridad que nos está dañando, que está ahí, que está empujando sobre nosotros, tenemos que levantarnos en el nombre precioso de Jesús y empezar a tomar posiciones que nos ayuden, posiciones en fe. Una posición en fe está dotada de una seguridad, porque la fe es convicción, es seguridad. Una posición que te ayude a caminar en una condición de firmeza, de poder y de autoridad. Según nuestra posición, así será también nuestra condición. Y es necesario, hermano, que podamos abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, porque muchas veces desperdiciamos un tiempo precioso, enganchado con trampas meramente diabólicas. Son dardos de fuego y las inseguridades que provocan temor, que provocan todas esas cosas que hemos estado hablando, son trampas diabólicas. No tienen nada que ver con la realidad de Dios para nuestras vidas. Dice la palabra, huye el impío sin haber quien le persiga. Y eso es ni más ni menos la demostración de una inseguridad que pone temor, y ese temor hace que estemos inquietos y que estemos realmente mal. Dice, más el justo está confiado como un león. Aquellos que hemos alcanzado la gracia de Dios y que tenemos la certeza de la salvación, que hemos sido justificados, que hemos sido regenerados, tenemos que tomar esa posición, y en esa posición de fe tenemos que proyectarnos a disfrutar una condición de libertad, poder y autoridad. Fíjese cuán importante es nuestra posición en cuanto a lo que estamos pensando, en cuanto a lo que estamos creyendo, en cuanto a lo que estamos anhelando, deseando apasionadamente. Cuando una mente en Cristo está siendo tratada por el Señor, porque no estamos dejando que nada externo, ajeno a la voluntad de Dios nos afecte, sino que nos estamos aferrando y agarrando a la verdad de Dios, a la verdad absoluta de Dios, dejando que el Espíritu de Dios tenga la plena libertad de tratar con nuestro espíritu, para sentir la transformación y el cambio que continuamente se origina en la obra divina de Dios en nuestras vidas. Porque cada día podemos sentir cómo la mano de Dios está obrando en nosotros, y vamos avanzando, vamos progresando. Dice la palabra del Señor que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento, nunca retrocede, sino que siempre avanza. Es el plan de Dios para nuestra vida. Es el propósito divino para la proyección de nuestro servicio y de nuestro ministerio. Para eso tenemos que percatarnos de aquellas cosas que pueden estar afectándonos
Y tenemos que ser sabios y entendidos cuál sea la voluntad de Dios para no tener confusión, para no divagar entre lo real y lo mentiroso, para tomar determinaciones en cuanto a nuestra posición real como hijos de Dios, que están establecidos en el reino de Dios, que están establecidos en la justicia divina de Dios, que para nada caen en la trampa ni en el error de establecerse en su propia justicia, un error que continuamente los hombres cometen. Y cada uno se mueve en base a su propia justicia. Los fariseos, estos religiosos, expertos en poner carga sobre los hombros de las personas, pero ellos en su justicia de alguna manera no actuaban para ser ordenados, equitativos y también poder ser ejemplo de bendición para otros. Eran tumbas blanqueadas por fuera, pero por dentro estaban llenos de putrefacción. Entonces esto nos dice algo, que cuando no prestamos atención en cuanto a las cosas que están llegando a nosotros y cómo nos estamos proyectando en base a nuestra posición, podemos tomar una posición errónea, podemos creernos que sabemos y no sabemos, podemos ser sabios en nuestra propia opinión, podemos estar aceptando mentiras que no tienen nada que ver con la verdad de Dios, y esa posición va a ser un desastre en nuestra condición. Por eso quiero dar algunos ejemplos prácticos y poderosos que la propia palabra de Dios nos enseña para que usted y yo tomemos esa posición por el poder de la palabra del Señor. Vemos la libertad que pueden disfrutar algunos siervos de Dios. Vemos cómo se pueden proyectar con esa estabilidad y con esa firmeza, con ese poder y esa autoridad, porque ellos mismos parten de la base de una buena posición dentro de la voluntad del Señor. David dice de esta manera en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo, posición. Eso es algo que de alguna manera nosotros determinamos. Nadie nos va a obligar a entrar en esa condición de habitar con Dios. Entonces tomamos la decisión, tomamos la determinación de habitar al abrigo del Altísimo. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto nos da garantía de una plena protección, porque el Dios Todopoderoso, dice, el que habita es el que vive a la sombra del Omnipotente. Cuán importante es entender esto, tomar esa posición para poder ver cuál es nuestra condición. David también dice en el Salmo 27, el Señor es mi luz y mi salvación. Una posición que está determinando, porque mi hermano, nuestro hombre interior necesita sentir el testimonio de que somos salvos. Nuestro hombre carnal no lo necesita, pero nuestro hombre espiritual sí. Dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y para que pueda haber satisfacción interior, para que pueda haber estabilidad, para que pueda haber gozo, satisfacción,
necesitamos el testimonio de que estamos posicionados de una manera real en la salvación. David dice, el Señor es mi luz y mi salvación. Y la consecuencia es, ¿de quién temeré? Cuando uno está posicionado en esta verdad, nos damos cuenta la bendición que representa. Y esto está a nuestro alcance, está a nuestra disposición. Muchas veces nos distraemos y empezamos a mirar otras cosas que nos llevan al engaño de tomar una posición equivocada. Por eso muchas veces somos traspasados con muchos problemas, con muchos dolores, porque según nuestra posición va a determinar nuestra condición. Si usted disfruta o no disfruta, si usted tiene paz o no tiene paz, si usted tiene firmeza o no tiene firmeza, si usted está en autoridad o no está en autoridad, si usted realmente siente el poder de Dios en usted, que se está moviendo o no lo siente, depende de su posición. La posición que cada día tomamos. Si tomamos posiciones indiferentes en cuanto a la importancia de, como decía el pastor Henry, haciendo alusión o memoria de Romanos 12, no nos conformemos a este siglo. En otra traducción dice, no nos conformemos a este estilo de vida. Según el estilo de vida que escogemos, determinamos una posición. Y cuando determinamos una posición, después vemos una condición. Podemos estar animados o desanimados. Podemos estar fortalecidos o podemos estar abatidos. Podemos estar con anhelo o podemos estar sin ganas de nada. Y eso es en base a nuestra posición. Pero la posición no te la escoge Dios. Dios te enseña las buenas posiciones. La posición de triunfo. Te enseña la posición de victoria. Pero el que tiene que tomar la decisión somos nosotros. No os conforméis. Nosotros tenemos que tomar la decisión de no conformarnos a un estilo de vida que esté completamente alejado de la voluntad del Señor. Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobemos que, eso podríamos decir, para ir alumbrados con la verdad, para poder entender la verdad y tomar posición de verdad, para que comprobéis la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. El que habita, la propia palabra nos enseña, nos motiva a que podamos decidir por aquella posición que va a estar estableciendo, determinando cosas importantes en nuestra vida, donde el enemigo no va a tener lugar para poder engañarnos, ni va a poder tener motivo para poder sacudirnos ni seducirnos, porque vamos a estar en una posición de reino. Cuando estamos en una posición de reino, indiscutiblemente estamos en una posición de autoridad. Entonces, lo que la palabra de Dios dice en cuanto a esa posición de autoridad, todo lo que atamos en la tierra es atado en el cielo, y todo lo que desatamos en la tierra es desatado en el cielo. Y vemos que hay cosas tremendas que se mueven poderosamente a favor nuestro en
tocante a nuestra posición, esa posición de reino. Hemos decidido habitar al abrigo del Altísimo. Hemos decidido deleitarnos y gozarnos en la presencia del Señor. Hemos decidido tener tiempo de intimidad y de comunión precioso con nuestro Dios. Hemos decidido habitar de una manera real y contundente. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cuando usted está habitando al abrigo del Altísimo, ¿quién podrá venir en contra de usted? La misma palabra dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero mi hermano, esto es una realidad en cuanto a la posición que usted y yo hemos decidido tomar. Nuestra condición está relacionada directamente con la decisión de nuestra posición. Voy a repetir mucho esta palabra, pero no quiero que usted pierda el hilo de la importancia del mensaje, porque esto realmente, si usted lo rescata como Dios quiere ponerlo en nuestro corazón, va a ser de una tremenda bendición para nuestras vidas, porque lo ha sido para mi vida. No ahora, hace mucho tiempo que entendí esto. Y la verdad, os digo que esta mañana yo iba a compartir otro mensaje, pero Dios me inquietó para que hablara de esto. No sé el propósito de Dios. No sé por qué Dios quiere darnos este mensaje. Claro que es importante. A mí personalmente me cambió la vida. Me cambió la vida porque pude entender cosas importantes. Porque muchas veces no nos damos cuenta, pero estamos en posición donde le estamos dando lugar al diablo. El simple hecho de estar ahí prestando oído, como le pasó a Elías, en un momento determinado vemos a este hombre lleno del poder de Dios, lleno de la gloria de Dios, en una posición de reino, en una posición de autoridad, pero en un momento determinado escuchó una palabra, una amenaza de una mujer, Jezabel. Y entonces un espíritu de temor se apoderó de él. Y en esa inseguridad, en ese miedo, él cogió y huyó, se fue. Mandó a su criado que se fuera, a su sirviente que se fuera, y él se fue y se echó debajo de aquel enebro, y vemos que tomó una posición que se manifestó en su vida de una manera destructiva. Una depresión se apoderó, quería morirse. Y hasta que el Señor no vino y lo atendió. Y yo entiendo que lo que hace Dios cuando nos habla es atender necesidades, porque Él conoce nuestra posición y conoce nuestra condición. Y Él nos ama y quiere lo mejor para nosotros. Y de la misma manera que el ángel de Jehová cocinó aquellas tortitas y ese agua, y le dijo a Elías: levántate y come. Y así 2 veces lo hizo. Y le dijo: levántate y come, porque mucho camino te resta. Hay que continuar, hay que avanzar, hay que alcanzar las metas que Dios tiene para cada uno de nosotros. No podemos caer en las trampas del diablo. No podemos estar ahí desvaneciéndonos porque hemos caído en la trampa de tomar una posición de fracaso, una posición de miedo, una posición de inseguridad. Seamos sabios, inteligentes. Dios puede hacer grandes proezas a través de nosotros, simplemente que tomemos posiciones de fe acertadas y que Dios pueda cumplir su propósito en nosotros. Vamos a ver las maravillas de Dios, vamos a ver tantas
bendiciones que van a ser transmitidas a otras personas, porque nos vamos a convertir en verdaderos canales de bendición para otras personas, porque no estamos tan ocupados de nosotros mismos, de nuestras preocupaciones, de nuestras inseguridades, sino que estamos establecidos en el poder de Dios y estamos moviendo en la autoridad divina, y todo lo que está ahí por delante lo estamos echando mano en el nombre precioso de Jesús. El que habita al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Posición que determina una condición de poder, de gloria. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Posición que determina una afirmación de salvación y de libertad. ¿De quién temeré? El Señor es mi pastor. Cuando tomamos esa posición real en fe, nada me faltará. Mi condición es que yo estoy completo. Vemos que Dios protege, Dios provee, Dios cuida. Y estamos completamente atendidos, fortalecidos por el Señor, porque usted y yo hemos determinado, hemos decidido tomar una posición de reino. Jehová es mi pastor. Cuando podemos declarar esa verdad y cuando podemos en fe posicionarnos en esa verdad, entonces nuestra condición es de abundancia. Nada me faltará. Hay cuidado, hay protección, hay aliento, hay fuerza, hay poder. Tantas cosas que están ahí en base a esa posición que usted ha decidido tomar en el Señor. Huye el impío sin haber quien los persiga. Qué tremenda la inseguridad. Qué horrible es vivir con miedo, sin tener certeza de nada, sin tener seguridad de nada. Qué hermoso es vivir, dice el Salmo 91:4, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. A sus ángeles mandarán acerca de ti para que tu pie no tropiece en piedra. Cuando uno está tomando posición de esas verdades, entonces entendemos que el Señor es nuestro escudo, que Él nos protege de todos los dardos de fuego del enemigo, que el Señor es nuestra roca, que estamos establecidos en la roca inconmovible de los siglos, que el Señor es nuestro castillo, nuestra fortaleza, posición de reino. Y entonces podemos decir, nada me faltará. Podemos decir, ¿de quién temeré? ¿Quién podrá robarme lo que Dios me ha prometido? Solo cuando estamos en el engaño de una posición equivocada, cogemos la siembra de nuestra equivocación. La palabra del Señor dice en Gálatas, no nos engañemos. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso mismo recoge.
Si sembramos para la carne, recogeremos corrupción, muerte. Si sembramos para el Espíritu, recogeremos vida, recogeremos paz. Cada siembra está también relacionada con la posición que tomamos, hemos decidido. Decidimos hacer el bien y no cansarnos. Dice la palabra del Señor: no os canséis de hacer el bien, porque a su tiempo segaréis si no desmayáis. Hay una proyección de vida en Cristo, de estabilidad, de gozo, de alegría, de paz, de satisfacción, cuando nosotros nos proyectamos dentro de la voluntad del Señor. Porque aún las pruebas, escuche bien, aún las aflicciones del tiempo presente, aún las guerras no nos afectan como le afectan al hombre inseguro. El hombre inseguro tiembla, atemorizado, huye, se esconde, abre puerta a la tristeza, a la amargura. Pero el hombre que está afirmado y establecido en la verdad y en el poder de Dios por la posición, su condición es de triunfo continuo. Y no hay nada ni nadie que lo pueda doblegar, que lo pueda hundir. Ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios, porque el amor de Dios también es una posición de reino. Entonces, en esa posición de reino del amor de Dios, todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Es una manifestación de poder real que cambia y transforma los ambientes y las atmósferas mentirosas del diablo para convertirla en una manifestación de la transparencia de la gloria de Dios. Y entonces podemos sentir que aún en la guerra, en la lucha, somos más que vencedores y que nadie puede tomar ventaja sobre nosotros, porque hemos determinado estar bien afirmados en aquel que ya ganó el triunfo y la victoria para nosotros. Por eso la palabra del Señor declara diciendo que somos más que vencedores, porque nosotros solamente tenemos que echar mano de lo que ya Cristo venció. Él es el vencedor y nosotros hemos recibido el triunfo y la victoria por gracia. Ahora usted y yo tenemos que tomar la decisión de tomar la posición de rey, porque nuestra posición determina nuestra condición. Podemos estar ahí escondiéndonos, podemos estar ahí divagando, podemos estar ahí atemorizados, podemos estar ahí con dudas, podemos estar con un montón de cosas que si usted la analiza bajo la luz de la palabra del Señor, se dará cuenta que no tienen nada que ver con la posición de reino, sino que más bien el engaño del enemigo le está persiguiendo, le está estorbando y le está presionando. Cuán inteligente por nuestra parte levantar nuestra cabeza, mirar con detenimiento. La palabra del Señor dice examinarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. En esta mañana sería muy interesante que si de alguna manera usted descubre que está en una posición equivocada, mire, sea sabio, salga de ahí. Una posición equivocada es el conformismo. Y muchos viven en un conformismo y le da igual
no se proyectan a una mejor inversión. Escuche bien, si no hay una mejor inversión, no hay oportunidad de mejores ganancias. Si usted no invierte su vida en Cristo, no espere disfrutar más del Señor. Si hay más inversión, hay más ganancias. La comodidad, la trampa de la comodidad. No queremos aceptar responsabilidades porque a veces las aceptamos como cargas que nos pone un sistema. En un ambiente religioso podemos llegar a entender o recibir la mentira. Mire, nosotros como iglesia, si no miramos la palabra del Señor y no vemos cómo se desarrolla el cuerpo de Cristo y cómo se fortalece el cuerpo de Cristo, unidos entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente para ir edificándose en amor. Cada miembro tiene una función propia que está dándole un beneficio al cuerpo. Si un miembro está paralizado, está de alguna manera obstaculizando el buen funcionamiento del cuerpo. No es un sistema humano, es una proyección divina. Y si no entendemos la proyección divina, vamos a tomar la decisión de tomar una posición humana de engaño. Y usted va a estar en esa comodidad porque no quiere aceptar la responsabilidad de que usted es un miembro del cuerpo de Cristo. Y la palabra de Dios en Efesios dice que cada miembro tiene una función. Léalo. Una función. Si nosotros no estamos llevando a cabo esa función, es porque no hemos tomado posición de nuestro lugar. Después no nos quejemos de nuestra condición. Hay mucha gente que se pasa la vida quejándose, lamentando y reprochándose, echándole la culpa a los demás porque las cosas le van mal. Error. Eso es sabiduría humana. Y en esa sabiduría humana también hay un engaño diabólico. Seamos consecuentes con esto. Muchos ya hemos adoptado una actitud de indiferencia. Es como si no fuera conmigo. Nos arrimamos un poquito a las cosas de Dios porque de alguna manera nos damos cuenta dentro de las inseguridades de este mundo y de todo, arrimarnos un poquito para ver si hoy se reparte el pan y los peces y a ver si me toca algún pan y me toca algún pez. Eso es posición equivocada, humana, egoísta. Tenemos que asumir nuestra responsabilidad como cuerpo de Cristo. Asumir nuestra posición de reino, aceptando nuestra responsabilidad, porque nunca habrá autoridad en su proyección de vida si no acepta también su responsabilidad. Y nunca usted va a ser usado como un canal del poder de Dios si no está establecido en el poder de Dios. Posicionado en el poder de Dios. Viviendo en la afirmación del poder de la palabra. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? El Señor es mi pastor. Nada me faltará. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Realidades que nos dan ejemplos de posición de reino. Declarando la realidad de lo que somos en Dios. Y de lo que Dios puede hacer a través de nosotros por estar establecidos en posición de reino. Oh,
Aleluya. ¿Alguien no lo entendió? Lo repito otra vez. ¿Lo entendió? Voy a terminar con una pregunta. ¿Te atreverías a responderle, a decirle a Dios actualmente cuál es tu posición? ¿Podrías darle un informe detallado de tu posición? Somos inteligentes, aquí no hay nadie que no se percate de la realidad. Una vez que está el informe hecho, porque más o menos ya a grosso modo cada uno lo tenemos el informe hecho, ¿usted cree que es aceptable delante de Dios el informe? ¿Cree que Dios va a dar salto de alegría por su posición? Pues no te quejes más al Dios de tu condición. Porque tu posición determina tu condición. Esto es sabiduría de arriba. Una cosa es conocimiento y otra cosa es revelación. Damos gracias a Dios por el conocimiento que nos da la palabra, pero cuando no hay revelación, la misma palabra se puede convertir en pura letra. La letra mata, el Espíritu vivifica. El Espíritu es el que trae la revelación. Y el Espíritu es el que alumbra nuestra realidad si la queremos recibir. Porque nunca Dios te va a obligar a que entiendas, veas, consientas lo que tú no quieras ni entender, ni recibir, ni hacer. Porque el Señor respeta tu libre albedrío, mi libre albedrío. Puedes seguir en esa posición de indiferencia todo el tiempo que tú quieras, pero no te quejes de tu condición. Puedes seguir en esa posición de conformismo todo el tiempo que tú quieras, pero por favor, hermano, no te quejes de tu condición. Es la siembra, es la recogida de tu siembra. Muchas veces nos molesta inclusive oír palabras que nos comprometan más allá de lo que nosotros hemos decidido comprometernos. Pero mi hermano, yo no estoy aquí para inventarme un compromiso y que ustedes se comprometan con el invento de mi compromiso. Yo estoy aquí como pastor bajo una tremenda responsabilidad de enseñarles las cosas tal y como son. Y a veces cuando de alguna manera sale lo que va a salir ahora, porque lo voy a decir, hasta nos duele y hasta nos molestamos inclusive con el pastor, en el sentido de que pudiendo congregarnos más, como dice la palabra en Hebreos, no dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Nos convertimos a veces en cristianos domingueros que venimos a pasar el rato el domingo y podemos invertir más y no invertimos más. Podemos comprometernos más y no lo comprometemos. Claro, el que escasamente siembra, escasamente recoge. Y todo va en relación, y no tengo ganas de molestar a nadie, tengo ganas de motivar, porque hermano, la obra de Dios sería tan linda, tan preciosa y tan gloriosa si todos la pudiéramos entender como debemos de entenderla en posición de reino.
que todos los que estamos aquí no viniéramos tanto buscando los panes y los peces, sino llenarnos de la gloria de Dios para poder compartirla de una manera poderosa a tantísima gente que está ahí fuera sin Dios y sin esperanza. Poder darle un mensaje de vida, un mensaje de la gloria de Dios, del poder de Dios, por la manifestación de una posición real en el reino de Dios, en la justicia de Dios, dando un testimonio digno, alumbrando con nuestro testimonio, porque la palabra de Dios dice que somos luz para este mundo. Cuán importante. Algunos dicen, bueno, es que dice, huye el impío sin haber quien le y decimos, es el impío, no soy yo. No está hablando de mí. Permíteme que te ayude a entender. La palabra de Dios en 1 Timoteo, Pablo, el que se limpia de estas cosas, y está hablando a Timoteo, y está hablando a la iglesia, será instrumento útil, preparado para toda buena obra. El impío es el que, pudiendo estar limpio, está sucio de algo. Y esa impiedad es lo que nos da la inseguridad y nos hace huir sin que nadie nos persiga. Y nos hace vivir de una manera ansiosa, incómoda, insegura, inestable. Y todo porque en realidad hay una posición equivocada. Posición equivocada. Cuando uno decide, dice en Hebreos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, entremos con corazones sinceros, lavados con agua pura. Cuando la palabra nos está hablando de lavarnos, es para quitar suciedades, impiedades, que nos permite adentrarnos, tomar esa posición. Y esa invitación ya es lo máximo en cuanto a la manifestación de la expresión de la presencia, el lugar santísimo, es donde un abismo llama a otro, es donde la gloria de Dios se manifiesta ahí. Pero para entrar ahí hay que lavarse. Ahora ya tenemos libertad porque el velo se rasgó de arriba a abajo y no estamos bajo el ritualismo de poder entrar una vez al año y solamente el sumo sacerdote y con la sangre del sacrificio, una sangre ajena, para presentarla delante de Dios para que nuestro pecado quede tapado. Ya eso pasó a la historia porque ya el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, entró una vez y para siempre, y no con sangre ajena, sino con su propia sangre, y ha dejado la puerta del lugar santísimo abierta para ti y para mí. Posición. Según mi posición, así será mi condición. Mi posición determina mi condición. Y es una realidad, hermanos. Es una tremenda y gloriosa realidad. Y quiera Dios que hoy lo podamos. Le voy a decir una cosa. Las cosas no se arreglan de un día para otro.
Hay cosas que hemos dañado, hemos estropeado y hemos utilizado nuestro tiempo. Pero le voy a decir una cosa. Cosas que hay que arreglar, que hay que establecer, que hay que afirmar, que hay que restaurar. Si usted no toma la determinación de hacerlo, tomando una posición, nunca se va a poder establecer. No se desaliente de entrar en una restauración, porque entrar en una restauración es bendición para usted. Un ejemplito para que lo veamos con claridad. No es lo mismo vivir en una casa arruinada, donde las paredes están que se cae, la pintura toda desconchada, la electricidad toda mal, el agua no hay agua caliente, no hay, a una casa bien afirmada, bien establecida, bien pintadita, con sus luces en condiciones, con el agua en condiciones, con la cocina. No es lo mismo. Esa casa uno vive inseguro, vive insatisfecho, vive mal. Pero cuando uno tiene una casa bien restauradita, uno vive bien. La palabra del Señor dice que si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Pídele al Señor que te ayude en la reforma de tu casa. Y tómate en serio lo que hoy Dios nos ha hablado. Porque la posición que tú decides determina tu condición. Y hay mucha gente que se aburre de la vida y es porque se ha metido en un círculo vicioso y no hay una proyección de cosas nuevas. Para meterse en una proyección de cosas nuevas, aventurarte a ver la mano de Dios obrando en tu vida, simplemente permite que la transformación llegue al punto de que tú tomes la posición de un servicio íntegro y verdadero para el Señor. Termino con esto, y ahora sí. Josué capítulo 24, cuando Josué ya habían conquistado el 75% de la tierra de Canaán, de la tierra que fluye leche y miel. Entonces ya era mayor, viejo, ya a punto de morir, y él se pone a distribuir la tierra por tribus y familias, los territorios conquistados. Y él le dice esta palabra. Servir a Dios, dice al pueblo, con integridad y con verdad. Y quitar de entre vosotros los dioses ajenos que vuestros padres sirvieron al otro lado del río y en Egipto, las posiciones equivocadas que nos llevan a recogidas lamentables, y servir a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Denle un fuerte aplauso a Cristo.